En este segundo video vamos a ver dos características de la función cuadrática, que es el eje de simetría y el vértice, y vamos a ver cómo calcularlos. Primero comenzamos con el eje de simetría. Por definición, dice que las parábolas son simétricas con respecto a una recta vertical llamada eje de simetría. Entonces ven, tenemos ahí esta parábola, la fórmula aparece ahí, que y es igual a un medio x al cuadrado menos x menos un medio, y aparece el eje de simetría, que es lo que aparece, se ve ahí. Es una recta vertical. ¿Cuál es la característica del eje de simetría? Bueno, como su nombre le indica, me dice dónde es simétrica la parábola. Simétrica significa que lo que está de un lado es exactamente igual a lo que está del otro lado. Por ejemplo, la distancia desde el eje hasta ese punto, si yo me voy hasta el otro lado, esa distancia es exactamente igual. O sea, todo lo que ocurre de un lado del eje de simetría es exactamente igual a lo que ocurre del otro lado del eje. Como es una recta vertical, la fórmula se escribe así: x igual a algún número. En este caso 1, porque ven que la recta pasa por el 1. O sea, todos los puntos de esa recta tienen como abscisa al 1. Después dice que el punto en el que corta la parábola, o sea, el eje de simetría corta la parábola, se llama vértice. La ordenada del vértice es el máximo o el mínimo de la función cuadrática representada por esa parábola. Recuerdan, en el video anterior habíamos visto que había un punto que era máximo o un punto que era mínimo, dependiendo de la concavidad. Bueno, ese punto se llama vértice. Ven que en este ejemplo, que la parábola es cóncava hacia arriba, es un mínimo. Y es ahí justamente donde se cortan el eje de simetría con la parábola. Ahora vamos a ver cómo hacer para calcularlos a esos puntos. Ahí dice que si se conocen dos puntos de la parábola con la misma ordenada, o sea, con el mismo valor de y, se puede encontrar el eje de simetría calculando la semisuma de las abscisas. Semisuma, ¿qué sería? Es como un promedio, ¿sí? Ustedes ya saben calcular promedio. Para eso vamos a ver un ejemplo. La parábola que estábamos viendo recién, que es, la fórmula es un medio x al cuadrado menos x menos un medio, pasa por los puntos menos 3, 7 y 5, 7. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, el primer punto que dice menos 3, 7 significa que la x vale menos 3. ¿Qué pasa si yo reemplazo la x por el menos 3? La función va a quedar así. Y vamos a ir resolviendo. Esto lo voy a hacer medio rápido porque es solamente para verificar esos puntos. Primero, el menos 3 al cuadrado sabemos que es 9. Por eso va a quedar un medio por 9. Después dice menos menos 3. Menos menos, ustedes saben que es más. Por eso queda más 3 menos un medio. Luego puedo resolver esa multiplicación y me va a quedar 9 por 1 es 9. Entonces va a quedar 9 medios. Más, y yo ya resolví 3 menos un medio, ustedes lo pueden hacer también. Y eso me va a quedar 5 medios. Como esas son dos fracciones que tienen el mismo denominador, se suman los numeradores, va a quedar 14 sobre 2. Como el 14 se puede dividir por 2, se lo escribe como directamente 7. O sea, cuando x vale menos 3, y vale 7. Se podría verificar lo mismo con el otro punto. Cuando x vale 5, y vale 7. Bueno, sabiendo eso, podemos encontrar el eje de simetría. Ahí dice la ecuación del eje de simetría es x igual 1. ¿Por qué? Bueno, en los dos puntos anteriores, fíjense que el valor de x en uno era menos 3 y el otro era 5. La semisuma sería que tengo que sumar esos dos valores y el resultado dividirlo por 2. Si yo hago menos 3 más 5 me da 2. Lo divido por 2 y me da 1. Ese es el valor de x para todo el eje de simetría. Como el eje de simetría corta la parábola en el vértice, o sea, el vértice está en el eje de simetría, significa que el valor de x para el vértice es 1 también.
Por eso es lo que dice ahí, eso es lo que está explicado ahí abajo. Ahora nos faltaría hallar el valor de I para el vértice. Y por eso dice que para hallar la ordenada del vértice se reemplaza el valor de la abscisa en la fórmula de la función. O sea, ¿cómo sería? Ese 1 que encontramos nosotros con el eje de simetría lo vamos a reemplazar en las 2x de la función. Si ustedes resuelven todo eso, que no lo voy a hacer acá, pero ustedes lo pueden revisar, les va a dar como resultado menos 1, que es el valorcito que aparece ahí abajo. Entonces, el vértice es el punto 1 menos 1. O sea, 1 el valor de x, menos 1 el valor de y. Y lo marcamos ahí abajo. A ver, si repasamos gráficamente todo lo que hicimos. Primero, vimos dos puntos que tienen la misma ordenada. ¿Ven? Ahí están los dos puntos que tienen el 7 como valor de y. Hallando la semisuma, encontramos el eje de simetría. Ese eje de simetría se corta con la parábola en el vértice. Y entonces ahí tenemos toda la información que nos brindan esos valores.